Hace algunos meses tuve el gusto de platicar con Ricardo Muñoz, el virtuoso chef del restaurante Azul y Oro. En aquella ocasión, después de una larga conversación sobre la riqueza de nuestra gastronomía nacional, prometí que visitaría otro de sus restaurantes, el Azul Histórico, localizado en las calles colindantes al primer cuadro capitalino. Hoy cumplo, por fin, con esta grata promesa y me dirijo a este espacio para encontrarme con Héctor de Mauleón, un periodista muy reconocido en México y también un entrañable compañero de conversaciones históricas, literarias y hasta etílicas. La ciudad no tiene memoria. Los habitantes de la ciudad no saben lo que significan los edificios, no saben de dónde vienen, no saben de dónde procede la ciudad, y en parte también por eso hemos permitido la infamante destrucción que ha sufrido la Ciudad de México. Entonces yo creo que hay una tradición de escritores dentro de las letras mexicanas que se han dedicado a contar, actualizar la tradición, la memoria de la ciudad, y en este momento en el que vivimos un proceso de pérdida brutal de la memoria que comenzó, yo creo que en 1985 con el terremoto, donde se cayó parte importante de esa memoria, y hubo una herida psicológica y cultural tremenda, nos desvinculamos de algún modo de los significados del pasado. Entonces, hacer un libro que recupere o que explique qué son los edificios, qué ha pasado en las calles, qué ha ocurrido en esta ciudad, es como la obligación de cada generación, es la deuda que cada generación tiene con una ciudad como esta, ¿no? Entonces no pretende ofrecer un nuevo enfoque, más que el de preservar la memoria, recogiendo hechos inéditos, hechos poco conocidos, sucesos misteriosos, sorprendentes, que han marcado la vida de la ciudad. Es un libro que trata de develar de nuevo muchos de los misterios ya olvidados o perdidos de esta urbe. Me reúno con Héctor para hablar de las ideas expuestas en su más reciente obra, La ciudad que nos inventa, donde propone un nuevo enfoque para analizar nuestra vida cotidiana a través del espacio urbano en el cual habitamos. Una perspectiva donde los lugares que nos rodean delinean nuestra identidad y nuestra cosmovisión como ciudadanos. Maestro, qué gusto. Héctor de Mauleón, qué gusto. Encantado. Qué privilegio Gracias de por la vernos invitación. por tercera ocasión. Tercera, así es. Por favor, Gracias. aunque tú, en realidad tú eres el anfitrión, porque tú sugeriste que viniéramos a visitarte aquí, a lo que llamas tu oficina. Es mi oficina, es prácticamente el centro histórico, en un lugar que es formidable. Es uno de las casonas condales, nobles, aristocráticas de la Ciudad de México más antiguas. Es una casona que comenzó a hacerse en el siglo XVII, propiedad de una familia de mineros riquísima que habían hecho una fortuna con unas minas de Jalisco, y sufrió sucesivas transformaciones, fue pasando de mano en mano. En la independencia ya estaba vendida, fueron borrados los blasones que había fuera, se ordenó que se borraran todos los blasones de la ciudad, y entonces esto lo cubrieron y quedó así. Tuvo distintos destinos, pero es un lugar formidable y ahora ha sido rescatado de una manera impresionante. ¿De quién maestro. era, Héctor? Los condes de Miravalle. Ah, de los condes de Así Miravalle. es. ¿Algo que ver con la condesa de Miravalle? Son ellos. Los mismos de la sí. condesa, que tenía su casa en lo que ahora es la condesa. Es exactamente la misma familia. Tiene una hacienda en los alrededores de Chapultepec, Sí. que pertenecía a la condesa de Miravalle, por eso lo conocemos como la colonia Condesa. Bueno, pues esta era la residencia. Si uno se imagina el espacio, es formidable. Tiene espacio para que entraran las carrozas. Sí, son ámbitos La doble verdaderamente- escalinata por la que subían los señores al Es piso, esto a la medio planta noble. miguelangelesco, ¿no? Lo de la doble vertiente para la escalera. Sí. Y la verdad que tiene una alzada, por decirlo así, este patio central, pues de unas dimensiones verdaderamente majestuosas, ¿no? Sí, el hecho de que las columnas sean muy altas y que el primer piso esté a esa altura le da un aire de grandeza que expresaba, porque la arquitectura novohispana hablaba, entonces expresaba la opulencia de los propietarios, ¿no? Porque la condesa de Miravalle era suegra de don Pedro Romero de Terreros,
todas las familias nobles de la Nueva España se fueron emparentando de alguna manera, de manera que había personajes que llegaron a tener 20 o 21, al decir su nombre tenían que decir 20 o 21 títulos nobiliarios, de la manera en la que se fueron dando los enlaces. Oye, Héctor, y ya entrando un poquito más en materia, ¿por qué nos inventa la ciudad? A ver, háblanos del título de tu libro. La ciudad te determina desde luego, te determina el barrio en el que naces, te acompaña eso toda la vida. Por eso la ciudad te inventa, ¿no? La ciudad te construye. Octavio Paz en un verso muy bello dice: la ciudad que nos engendra y nos devora, nos inventa y nos olvida. En un poema bellísimo que se llama Hablo de la ciudad. Sí. Donde habla de los vaos del centro, me acuerdo, sí. Sí. Cuando hablando de lo que era el barrio universitario. Cómo llegan como galerías de sombras, ¿no? Él anda caminando y el poeta ve que como si todavía siguieran caminando todas las generaciones que han pasado, de hombres que han pasado por estas calles. Imaginemos, las calles mantienen la traza con la que Alonso García Bravo las diseñó. Entonces, por estas banquetas ha pasado. Imagínate nada más la indumentaria de los hombres más cercanos a la conquista, las construcciones que parecían fortalezas porque tenían miedo de que los indios se fueran a alzar en armas y los fueran a degollar. Tenían almenas y tenían... Hasta que va llegando la moda de la peluca y el tacón y la carroza dorada. Aunque sea una exageración, a mí me gusta ver las litografías de Linati, ¿no? Son maravillosas. Son maravillosas. Son maravillosas. Quizá... No tienen nada que ver con lo que fue. Sí. Pero uno quiere pensar que sea así, ¿no? El aguador, el que vendía esto y lo otro, que los pone como si estuvieran en Florencia. Como sí, es formidable. Pero también fíjate que han cumplido una misión central. Los artistas extranjeros que viajaron y recorrieron México, sobre todo a finales del 18 y 19, Humboldt, Linati, Egerton, Ruyendas, todos ellos fueron dejando de alguna manera fueron cincelando una idea de lo que era el mexicano, que terminó permeando y metiéndose. Colocaron un espejo frente a nosotros que nos dijo: mira, así te vemos, más o menos así eres. Y nosotros comenzamos a entender mucho de cómo éramos porque nos lo dijeron ellos. Sí, fíjate, porque ahora tenemos vestigios, por ejemplo, de un hipódromo, pues en La Condesa, ¿no? Poca gente recuerda, si es que ya casi nadie, que hubo un hipódromo anterior en Peralvillo, aquí muy cerca, sí, que era Porfirio Díaz asistió a muchas funciones en el hipódromo de Peralvillo. Esos vestigios que fueron desapareciendo para dar paso a otros aspectos, otros rostros de la ciudad, como tú le llamas, sí, y que muchos quedaron en el olvido, quedaron pedazos nada más. Las leyendas que tú nos decías hace rato, el ambiente que visitaron, pues no solo los célebres, ¿no? La gente del pueblo, en fin, que le dio a esta ciudad un toque medio mágico, ¿no? Acuérdate que decían que los mexicas quisieron llevar su ciudad a algo al centro y arriba, ¿sí? Por buscar un sitio místico, por ese encuentro con, no sé, ¿sí? En lugar de, como lo hicieron los europeos, ponerlas en un litoral, ponerlas a salvo del río, ¿sí? Esto lo llevaron hacia el centro y hacia arriba, ¿no? Nuestra vida y experiencia cotidiana en cualquier ciudad termina por definirnos y transformarnos en quienes somos. Es imposible escapar a estas fuerzas determinantes sociales que, aunque muchas veces las demos por sobreentendidas, en realidad están definiendo cada detalle de la vida en una ciudad. La ciudad nos inventa, nos determina. Nosotros, todos los hombres, todos los seres humanos, son presa de la ciudad en la que nacieron. Calvino decía que hay dos momentos en la... Sí. Calvino decía que hay dos momentos en la historia de las ciudades, ¿no? Un momento en el que los hombres crean las ciudades y las diseñan y trazan los puentes, las avenidas, las plazas, las catedrales, los colegios, etcétera. Y que hay otro momento en el que la ciudad se va apoderando lentamente de la vida de los hombres sin que ellos se den cuenta y los determina, los inventa. Te dice dónde vas a aprender a caminar, dónde vas a aprender a leer, dónde te vas a enfermar, dónde te vas a morir, dónde te vas a enamorar, dónde vas a descubrir el amor. Desde ese punto de vista, la ciudad nos hace repetir su discurso, nos hace enunciarla, muchas veces de manera inconsciente, ¿no? Por razones de tiempo, debo hacer una pausa por ahora en mi conversación con Héctor de Mauleón. Pero seguiremos explorando las historias olvidadas,
de la Ciudad de México en el próximo episodio de El Nuevo México.